para hablar de ello. Obviamente, desde ya estamos hablando, como va a salir en la presentación, el sentido que le estamos dando a la palabra democracia no es el del gobierno de la mayoría, sino el más cercano al sentido de república o de gobierno representativo. Y para ello nos vamos a servir de un campo de estudio dentro del derecho internacional, que sería el derecho internacional de la democracia para el continente americano. El continente americano es el único que ha desarrollado normas de derecho internacional donde la democracia de alguna manera es una obligación, se ha convertido en una obligación jurídica. Ahora vamos a llegar a eso. Antes que eso, ¿qué es el concepto de democracia, no? Porque el concepto de democracia a lo largo del siglo XX, junto con el surgimiento de los totalitarismos, ha sido utilizado por todo tipo de gobernante totalitario y autoritario para justificar sus gobiernos. Hasta el día de hoy, el gobierno más cerrado del mundo, el estado más cerrado del mundo, el gobierno más totalitario del mundo, que es Corea del Norte, se llama formalmente la República Democrática Popular de Corea, ¿no? Pinochet llamó a su gobierno en una entrevista que le hace un periodista, y ahí está el link de YouTube, dice: democracia autoritaria no es dictadura, dice, sino que es una democracia, solo que es autoritaria, ¿no? Entonces, Rafael Correa recientemente dijo, y está también en YouTube todo eso, Cuba tiene su forma de democracia. Dice, no es una democracia liberal estilo occidental, pero Cuba tiene elecciones. Hay participación popular, organizaciones sociales, es gobierno del pueblo y para el pueblo. Claro, Cuba tiene elecciones cada 4 años, como las tiene también Corea del Norte, ¿no? Pero no hay un régimen plural de partidos, no hay libertad de expresión, no hay libertad de prensa, no hay verdadera competencia por el ejercicio del poder. La República Democrática Alemana, que el cine nos las trajo de manera muy colorida y gráfica hace algunos años, el drama que se vivía ahí, la República Democrática Alemana, era este estado totalitario, gobernado, donde el brazo ejecutor de la dictadura era la policía política, la Stasi, ¿no? Y quienes no han visto todavía esta película, les recomiendo mucho La vida de los otros. Ganó el Oscar a Mejor Película Internacional, a mejor Película Extranjera hace algunos años. Es muy buena porque grafica muy bien la diferencia que había entre la Alemania occidental, que era una democracia capitalista, digamos, y la democracia alemana, que era un totalitarismo de filosofía marxista-leninista, ¿no? ¿Qué es la democracia? Esto dijo Fujimori en los años 90. Fujimori es el antecedente más cercano de la erosión de la democracia en América Latina. Convengamos que en los años 70 durante un periodo, la mayoría de los gobiernos de Sudamérica estaban gobernados por gobiernos dictatoriales, es decir, donde no había competencia por el poder político, aunque todos estos gobiernos tenían niveles de apertura económica o de libertad económica mucho mayor al que jamás ha tenido Cuba bajo el gobierno de la dictadura de Fidel Castro, ¿no? Eso queda claro. Pero en lo político, en cuanto a libertades políticas, eran regímenes que no podían ser considerados democráticos en la medida que no estaban abiertos a la competencia por el poder a cargo de los partidos políticos. Entonces es el antecedente más cercano porque se produjo en los años 90 y porque la erosión de la democracia bajo el gobierno de Fujimori disolvió el Parlamento, reformó la Constitución de manera inconstitucional para hacerse reelegir. Esa situación de erosión de la democracia bajo su gobierno propició la aprobación de la Carta Democrática Interamericana el 11 de septiembre del 2001. Fue cuando finalmente cayó en desgracia Fujimori y se quedó en Japón, que hubo una transición a un gobierno democrático y lo primero que hizo el gobierno democrático, su ministro de Relaciones Exteriores, el gobierno del presidente Toledo, fue llegar a la OEA con un borrador de Carta Democrática Interamericana diciendo aquí está bueno o sea, la Carta de la OEA ya establece una obligación general por la democracia representativa, pero después de Fujimori el gobierno peruano propone ya un documento más comprensivo y que en base al artículo 9 de la Carta de la OEA y algunas resoluciones que se habían dictado ya antes, especialmente la resolución 1081 del año 91, si no me equivoco, 92, en base a esas resoluciones ya se establezca como obligación jurídica, con consecuencias jurídicas para los Estados de América, el mantener un régimen democrático, ¿no? De ahí es que esta Carta Democrática Interamericana establece, esta que propuso Perú y que se aprobó en pleno,
en la Asamblea General Extraordinaria de la OEA en Lima, Perú, el 11 de septiembre del 2001. El mismo día en que las Torres Gemelas fueron atacadas, el mismo día que se atacó a Estados Unidos, a Nueva York, y cayeron las Torres Gemelas. De hecho, el canciller Colin Powell estaba en el Perú ese día, cuando eso ocurrió. Estaba él en el Perú, todo el mundo estaba sesionado, y eso de hecho hizo que la aprobación sea más rápida. O sea, se aprobó por unanimidad, porque ellos no pidieron, pero se aprobó por unanimidad porque los demás estados, todo el mundo, había una situación de shock a nivel, obviamente, internacional, diplomático. Y yo, porque estudié este tema bastante, escribí en mi primer libro sobre el tema del derecho internacional de la democracia, y desde entonces he seguido trabajando en el área. Debido a eso, claro, me las he escuchado todas, están los videos de esa sesión, entonces lo he visto, y se terminó aprobando de manera muy rápida, y en términos ya de opinión pública fue algo a lo que no se le dio la atención necesaria, tal vez por el hecho de que ocurrió el mismo día del 11 de septiembre. Esa es la foto cuando se está aprobando por unanimidad la carta. Obviamente no fue que se llevó ahí la carta de la nada, sino este era un proceso de ya por lo menos un año, en el que todos los estados habían habido reuniones previas de discusión de los artículos de la Carta. Lo mejor que tiene la Carta Democrática Interamericana es lo que se llama su cláusula democrática. Y la cláusula democrática es una manera jurídica de describir los parámetros establecidos sobre qué es un gobierno democrático, y luego las sanciones que aplican a los gobiernos que incumplen esos parámetros a lo largo de la Carta Democrática Interamericana. Y son los artículos 3, 4 y del 17 al 21 de la Carta que establecen esa cláusula democrática interamericana. El artículo 3 es muy importante porque define a la democracia como teniendo 5 elementos esenciales, los cuales son el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Se entiende por esto el respeto, obviamente, sistemático de los derechos humanos y las democracias fundamentales. Ahí la presentación dice direitos, ¿no? Porque en principio era una presentación en portugués, pero que después se volvió en español y quedaron algunas cosas. Entonces, el respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales se tiene que entender en un sentido sistémico. Un Estado como el venezolano ahora sistemáticamente viola los derechos fundamentales en la medida que establece límites de contenido, en la medida que es una política de Estado durante ya los últimos años, eliminar los medios de comunicación críticos. Entonces viola claramente ese elemento esencial. Otro elemento esencial es el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho. Entonces el concepto de Estado de Derecho, un abogado que entiende de esta tradición de Estado de Derecho, antes de que en la filosofía alemana, digamos, se le saque el contenido, y especialmente con la influencia de Kelsen, digamos, podemos jurídicamente, en base a ese artículo, hacer un argumento en favor de una definición con contenido. Y ni siquiera es necesario esforzarse tanto en eso, porque los demás elementos esenciales de la democracia claramente apuntan a esa dirección, ¿no? El tercer elemento importantísimo es que las elecciones no pueden ser cualquier tipo de elecciones. No pueden ser las elecciones como las que dice Correa que tiene Cuba, que tiene la dictadura cubana, porque esas elecciones son periódicas, son basadas en el sufragio universal. No hay ninguna garantía de que ese sufragio universal, sin embargo, sea secreto, por ejemplo, ni mucho menos expresión de la soberanía del pueblo. Y más importante aún, son elecciones que no son ni libres ni justas. Los politólogos que estudian el fenómeno de la democracia y los regímenes no democráticos, independientemente que se llame República Democrática de Corea, como Corea del Norte, como el régimen de Kim Jong-un, los que estudian ese fenómeno se enfocan mucho en el aspecto de que las elecciones, para ser legítimas, deben ser libres y justas. Y en el concepto de libertad y justicia está el concepto, uno, de que uno vote sin miedo a que votar en contra del gobierno le implique consecuencia específica. Obviamente, bajo la dictadura de Fidel Castro, todos están obligados a votar. El que no esté con el gobierno se convierte en un paria de la sociedad, oficialmente en un gusano, en un apátrida. O sea, oficialmente no le dicen apátrida, le dicen gusano, ¿qué más? Mercenarios, contrarrevolucionarios, obviamente, y escoria. Eso se convierte el que no vota por el gobierno, ¿no? En Venezuela, escuálido. Y ya a los primeros escuálidos que se vinieron fuera del sistema fue a los que firmaron el referéndum revocatorio,
En el 2004 fue, el del 2004. Todos los que firmaron ahí fueron puestos en una base de datos que se llamó el programa Maisanta y la lista Tascón, ¿no? Y que fueron publicados por un diputado chavista, y automáticamente todas esas personas fueron botadas de su trabajo, hostigadas a su familia, incapacidad de acceso al crédito. Es decir, no son libres las elecciones. El que vota en contra del gobierno está arriesgando sufrir consecuencias. Aún así, casi solo la oposición perdió por un 1% en la última elección, aún así, ¿no? Imagínense si esas elecciones fueran libres, o sea, ganaban por 70%, ¿no? Si esas elecciones fueran libres, si la gente tuviera verdaderamente la libertad de votar en contra del gobierno. Y por último, tiene que ser justa. Y el concepto de justicia de la elección está directamente vinculado a la noción del punto cuarto del régimen plural de partidos y organizaciones políticas, es decir, una pluralidad de partidos debe, en un sistema mínimamente justo, equilibrado, debe competir en mínimas condiciones de justicia por la elección. Es lo que en inglés los politólogos le llaman un level playing field. Debe haber un mínimo level playing field. No significa que el incumbent, digamos, la persona que está en el gobierno, puede utilizar, va a ir a hacer campaña por algún gobernador, va a aprovechar que sale en la tele todo el día para tratar de hacer elegir a su candidato. Es decir, eso es un nivel tolerable que ocurre en todo sistema democrático, representativo en el mundo, y que es normal. Pero cuando ya se abusa abiertamente de las instituciones del Estado para quitarle financiamiento a la oposición, para cerrar los medios de comunicación y de esa manera quitarle la oportunidad a la oposición de participar en los medios de comunicación, el abuso del Estado en el uso de los medios de comunicación estatales, como hace Venezuela. O sea, había un sitio web, no me acuerdo qué se llamaba, el que veía qué porcentaje del tiempo de la televisión pública se utilizaba en época de campaña para el gobierno y qué porcentaje le daban a la oposición. ¿Cómo se llamaba ese? No me acuerdo el sitio web. Pero ahí, por ejemplo, demostraba que era absurda la diferencia, ¿no? Era un 85, 90% del Estado en comparación con un 10% de exposición en la tele que tenía la oposición. O sea, el gobierno versus la oposición. Ese no es un level playing field, no es un 60-40. Es una situación de que el resultado de esa elección, lo que eso arroja es que el resultado de esa elección no puede ser de ninguna manera considerado ni libre ni justa, ¿no? Y por último, la noción de separación e independencia de los poderes públicos, con especial énfasis en la independencia del Poder Judicial, que salió en las discusiones de la Carta Democrática Interamericana y que por lo tanto forma parte de la interpretación que debe hacerse de ese artículo. El artículo 4 habla ya más específicamente de la libertad de expresión y de prensa, ¿no? La importancia que tiene dentro de esta noción general que hablaba el artículo 3 de derechos y libertades fundamentales. La libertad de expresión y la libertad de prensa es fundamental, ¿no? La subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado a la autoridad civil. Y hay tres situaciones que hacen, en base a la Carta Democrática Interamericana, que están entre el artículo 17 y 21, que hacen antidemocrático un Estado. La Carta Democrática lo llama alteración o ruptura del orden democrático, interrupción del orden democrático. En la práctica estos son la erosión de la democracia y el golpe de Estado, ¿no? Para que haya un golpe de Estado tiene que ser un cambio del gobierno abrupto, violento, inconstitucional, producido contra el jefe del Ejecutivo. Y para que haya la erosión de la democracia deben haber, en base a un paper que yo redacté trabajando con HRF en el año 2010, donde ponemos, en base a toda la literatura que hay al respecto, 14 elementos que son claros indicadores de erosión de la democracia y que por tanto deberían llevar a las sanciones que establece la Carta Democrática Interamericana para el gobierno que entre en esa situación. Estos 14 elementos que están viendo ahí ahora en su pantalla son los que han sido incumplidos y vienen siendo incumplidos sistemáticamente por los gobiernos de Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua, Maduro, Evo Morales, Rafael Correa y Daniel Ortega, que llegaron al poder después de la aprobación de esta Carta Democrática Interamericana. Todos han, en distintos niveles, entrado en un proceso de erosión, provocado los poderes ejecutivos, un proceso de erosión que incluye estos elementos, ¿no? Por ejemplo, ahí el primero, silenciar, acosar o interrumpir la libre asociación y las actividades de los miembros de la oposición política. No hay un solo político de nivel importante nacional en Bolivia, por ejemplo, que no esté o exiliado o preso
o que vaya a las elecciones con 10 juicios en su espalda, ¿no? O sea, se animan a ir a las elecciones, pero tienen 10, el gobernador de Santa Cruz tiene, creo que es 25 juicios, 20 juicios, o sea, una ridiculez, ¿ya? Entonces, ya ni qué se diga los venezolanos, ha habido generaciones de políticos de oposición que están en el exilio desde el comienzo del gobierno de Chávez. Lo mismo con la prensa, hay desde cierres directos de medios de prensa como lo que ocurrió en Venezuela con RCTV, hasta compra de las acciones de estos medios, compra forzosa de las acciones de estos medios a través de presiones, y que por ejemplo ocurrió con Globovisión en Venezuela, con una serie de canales de televisión en Ecuador, también una serie de canales de televisión en Bolivia, copamiento del Poder Judicial en todos estos países, todos. El Poder Judicial ha sido completamente copado por el Poder Ejecutivo y de manera con distintos niveles de ¿cómo se llama?, de descaradez, con distintos niveles de descaradez, pero en todo, a diferencia del periodo democrático anterior, en todos ha sido una cuestión de la noche a la mañana, así, de terminar con los miembros del Tribunal Constitucional y poner a los miembros del gobierno. Eso fue el caso de Ecuador, con seguridad. En el caso de Venezuela, se dictó una ley nueva de organización judicial por la cual el presidente aumentó el número de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia en el doble, en un 200%, y así se aseguró de que él iba a tener los 2/3 del nuevo tribunal, ¿no? En el caso de Bolivia, el Tribunal Constitucional, que era el encargado de hacer el control de constitucionalidad, Evo Morales, en nombre de la austeridad, le bajó el sueldo primero, luego le mandó mineros que dinamitaron literalmente la puerta del tribunal, es decir, los asustó para que renuncien, terminaron renunciando, quienes habían cumplido un rol muy bueno históricamente. El Tribunal Constitucional Boliviano, que se creó en el 99, habían sido tan garantes de los derechos y tan fieles aplicadores de la Constitución sin mirar partidos políticos, que Evo Morales, que era el diputado de un partido minoritario, radical, que no tenía el voto de la mayoría de la población, fue suspendido por su liderazgo en el Chapare y el hecho de que los campesinos del Chapare mataban soldados, es decir, se enfrentaban a tiros con los soldados bolivianos y morían soldados. En un momento de eso le hicieron lo que recientemente le hicieron a Piedad Córdoba, algo así, Piedad Córdoba en Colombia, que fue quitarle su inmunidad parlamentaria para ser juzgado por eso, y debido a que la inmunidad parlamentaria solamente podía serles quitada en caso de comisión de delitos y otras condiciones, el Tribunal Constitucional controló la constitucionalidad de ese acto, lo declaró inconstitucional y le devolvió el curul a Evo Morales. La manera en que Evo Morales le pagó fue mandándole mineros con dinamita para que terminen de renunciar, bajándoles el sueldo, y luego llamó a unas elecciones inauditas en América Latina, las elecciones populares de los miembros del Tribunal Constitucional. Recientemente di aquí en La Marro un seminario sobre Derecho Constitucional Comparado y Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y se me preguntó, cuando hablé del caso del Tribunal Boliviano, qué pensaba yo de la elección universal de magistrados, o sea, cómo se había producido. Yo digo, claro, en un clima de libertad, la elección de magistrados es nada, es como a veces la elección de cualquier otro órgano del Estado, es decir, va a haber gente proba que se presente, va a haber gente no proba y va a haber un proceso de competencia en el que va a tratar de persuadir al público sobre la probidad de los candidatos. Sin embargo, en un proceso como ese, luego de que ya se sabe que hay un gobierno autoritario, que la gente tiene miedo, son pocos, de verdad que hay que ser un abogado muy valiente y muy dispuesto a todo para lanzarse a un proceso electoral donde sabes que no hay ninguna garantía de que tus colegas magistrados van a ser de un nivel de probidad que te permita a vos ser parte de ese órgano colegiado ¿cómo se llama?, sin cargo de conciencia, ¿no? Por un lado, y por el otro, sabes que estás yendo, si vas a hacer un trabajo independiente bajo un gobierno autoritario, como que Pinochet haya llamado a elecciones del Tribunal Constitucional. ¿Quién se va a presentar a esas elecciones? Si vos sabés que Pinochet es un gobernante autoritario y por tanto no te gusta y por tanto estás dispuesto a ir a controlar sus actos en función de su propia constitución incluso, sabes que te estás arriesgando a que te meta preso, a que te ejecute por último extrajudicialmente, ¿no? Entonces,
Ese es uno de los problemas. Erosión de la democracia. Son varios los factores, ahí hay 14. Y bueno, el artículo 19 al 21 establece que estos gobiernos, donde se produjo la erosión de la democracia, una alteración o ruptura del orden democrático, deberían ser suspendidos de toda participación en los órganos de la OEA, ¿no? Tomará la decisión de suspender a dicho Estado del ejercicio de su derecho de participación en la OEA con el voto afirmativo de los 2/3 de los Estados miembros. La suspensión entrará en vigor de inmediato. Lastimosamente, en América Latina, y con eso cerramos ejemplos de erosión democrática, lastimosamente en América Latina lo que ha ocurrido es lo contrario. Bajo el liderazgo nefasto del político chileno José Miguel Insulza, la OEA se convirtió en un órgano meramente agente de los poderes ejecutivos, y no de los poderes ejecutivos democráticos, que además han jugado un rol muy grave también porque han callado, a pesar de que ellos tienen el compromiso de hacer valer la Carta Democrática Interamericana. Él ha sido agente especialmente de aquellos gobiernos que de verdad están convencidos de su filosofía, que son los gobiernos de los países del ALBA y que tienen una filosofía abiertamente antidemocrática, antirepublicana y autoritaria de la manera en que se debe gobernar. Entonces, ellos son los que han tenido la voz cantante en la OEA. Thor Halvorsen y yo escribimos un artículo que se llamó The Inconvenient Diplomat, alabando la acción de un solo diplomático en esa OEA vergonzosa, donde habla el ALBA y los demás no dicen nada. El ALBA habla, los demás no dicen nada, y el único que decía algo, y no era que decía demasiado tampoco, pero por lo menos pidió un minuto de silencio, que obviamente no hubo ningún minuto de silencio, pero pidió un minuto de silencio cuando asesinaron probablemente, pero murió Osvaldo Payá, cuando murió Laura Pollán. Por lo menos les decía, sin ser demasiado frontal o fuerte, pero por lo menos decía, aquí vemos a Ecuador que está hablando contra el imperio o de la libertad de prensa, y claramente hay muchos estados aquí que no están respetando la libertad de prensa en sus países. Es decir, hacía algo, y en ese contexto ese algo ya era mucho y era valiente. Entonces nosotros escribimos ese artículo hablando de su liderazgo. Una cosa excepcional, una persona, y del gobierno de Panamá, que lastimosamente encima no era un gobierno de un líder, no era ni siquiera Rómulo Betancourt, no era ni siquiera Alejandro Toledo. Lastimosamente el presidente Martinelli era un tipo que por Twitter estaba poniendo el periodista tal, no sé qué. O sea, un gobierno que el motivo por el que no llegaba a ser un gobierno que merecía ser suspendido de la OEA, a ver, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela deberían haber estado suspendidos ya de la OEA por lo menos desde el 2010. Suspendidos. Deberían haber, como hubo con Fujimori, deberían haber misiones permanentes de la OEA de alto nivel, mirando la agenda si el gobierno está o no cumpliendo la agenda de volver a la democracia. Por lo menos debería eso. Nada de eso ha habido. Al contrario, lo que hizo la OEA fue levantar la suspensión de Cuba. Y como dije, el caso panameño y el caso argentino, nosotros no lo hemos considerado como un ejemplo ya consumado de erosión de la democracia que merezca suspensión de la OEA. Sí es preocupante, pero no lo hemos considerado así porque, uno, no han reformado la Constitución de manera inconstitucional para extenderse en el poder y en el camino copar los poderes públicos. No han hecho eso. Y dos, no han logrado. En el caso argentino, el mismo profesor Rojas, con el que estuvimos este fin de semana, él contaba, ¿no? El Poder Judicial ha jugado un rol importante en frenar los embates autoritarios del Poder Ejecutivo argentino. Entonces, en efecto, no se ha consumado la erosión. En estos otros países sí se consumó jurídicamente, son gobiernos estructurados ya de manera verticalista, autoritaria. El mismo caso, el de Panamá. Si bien el presidente era una persona con un talante caudillista, autoritario, eso no se reflejó en un manejo institucional donde se haya copado el Poder Judicial, donde se haya ocupado completamente el Parlamento, donde el presidente haya reformado la Constitución para quedarse en el poder. Estos son ejemplos de que desde que se dictó la Carta Democrática, por ejemplo, la OEA, a nuestro parecer, la manera en que se removió al presidente de Honduras, que venía erosionando de manera inicial la democracia en su país, llevaba un año erosionando la democracia, la manera en que se lo removió fue violando el procedimiento constitucional de manera abrupta, etcétera. Por tanto, sí cayó dentro de la definición
de golpe de Estado que establece que se puede sacar de la Carta Democrática, pero claro, fue un gobierno que llamó a elecciones en 6 meses y por tanto se lo debía suspender y en 6 meses volver a la OEA, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, ese parámetro, con la fuerza con la que se aplicó en el caso de Honduras, no se ha aplicado en los casos de erosión democrática que ya vimos, que son todos estos que están ahí, especialmente, bueno, los que ya vimos, ¿no? El Martinelli no llega propiamente a ser un caso de erosión de la democracia, pero los demás, sin duda, ¿no? No solamente que no se ha aplicado, sino que ha habido un doble estándar claro, ¿no? Y claramente, obviamente, todo eso apunta a que es un doble estándar de contenido ideológico, ¿no? Que es lo que motiva a José Miguel Insulza a no haber tenido un buen liderazgo en esa área es que los gobiernos que son apologistas de la dictadura cubana, que ven en la dictadura cubana un líder ideológico, filosófico, moral, etcétera, son esos los gobiernos que han empujado en una dirección concreta a la OEA, y eso es muy preocupante. La situación ahorita es simplemente esa, con la diferencia de que personas como yo o HRF ya estamos tan cansados de hablar sobre este tema que ya a veces, o sea, creo que hay 10 reuniones al año de la OEA, claro, hay una asamblea extraordinaria, pero ya yo lo que hago en Facebook es poner el mismo artículo que puse hace 5 años, ¿no? Porque es que es exactamente el mismo argumento que yo puedo hacer como abogado. Más allá de eso ya es hacer economía, no se puede decir, el petróleo, pero como abogado que ve normas jurídicas, ellos están fuera del derecho desde hace ya 5 años, ¿no? Entonces, todos estos presidentes que están sentados, que se sentaron en Panamá recientemente, hay por lo menos esos 4 que mencioné que deberían estar ya suspendidos de la OEA por ser antidemocráticos, por haber erosionado el orden democrático, y Cuba, obviamente que nunca debió haberse suspendido, levantado la suspensión de la participación en todos los órganos de la OEA, en la medida de que Cuba es un gobierno que no tiene ni un viso siquiera democrático, ¿no? Ninguno de los elementos esenciales de la democracia son cumplidos, ni siquiera en lo más mínimo, por la dictadura cubana, ¿no? Ejemplo de violaciones de la libertad de expresión. Este es un periodista cubano muy valioso. Les recomiendo, si quieren seguir a un disidente cubano, síganlo a él. Es Roberto Guerra Pérez, Roberto de Jesús Guerra Pérez. Nosotros lo invitamos a nuestro evento en Oslo todos los años, el Oslo Freedom Forum, dio un gran discurso. Aquí es cuando, después de venir a Oslo, hace como un año o 6 meses, le quebraron la nariz, obviamente, por gusano, ¿no? Por gusano, mercenario y todo. Y lo que él hace para ser gusano, mercenario y todo eso, es publicar en su casita, que no aparece ahí, pero es una casita como todas estas casas en Cuba, donde viven la gente hacinada y cualquier rato se puede caer en plena Habana. Tiene una impresora y una computadora que le regaló un amigo de la República Checa y ahí publica, imprime y reparten esos panfletos, que es su periódico, que se llama Hablemos Press. Y tiene corresponsales en toda la isla, hacen un trabajo heroico, importante, documentan los arrestos arbitrarios mensuales, con números y todo. Creo que hubieron como 15.000 arrestos arbitrarios el año pasado en Cuba. Entonces él está documentando eso, ¿no? Y una de las principales personas que trabajaba con él, cuyo nombre, Calixto Ramón Martínez, ese es su nombre, ese señor fue preso por haber denunciado que el gobierno estaba tapando un brote de cólera en no sé qué provincia. Y él lo puso en una nota de prensa, resultado, preso. En Cuba, el cólera se cura con cárcel del que lo denuncia. Así se cura el cólera en Cuba. Entonces, eso es algo que, por ejemplo, para nosotros, que entendemos la importancia de la libertad económica y que entendemos que así como cuesta construir una casa, construir una carretera y llenar un supermercado, que es dejando operar la economía, pero que cuando el gobierno pone controles de precio, controla la producción de todo, etcétera, lo que hay es desabastecimiento. Lo mismo cuesta construir un hospital, hacer que llegue ese lápiz del que hablaba Milton Friedman en I Am Pence, bueno, y del autor que él citaba. Es decir, y nosotros hemos dejado, digamos, las personas que nuestra exploración por el conocimiento nos ha permitido entender de economía, algo que no lo saben todos los abogados, ni todos los políticos menos. No hemos hecho la suficiente tarea en exponer esta realidad de que en Cuba no solamente que no hay rascacielos y no hay grandes carreteras, sino que la salud y la educación no puede ser
buena como miente la dictadura. Cuba en este momento, según el Índice de Desarrollo Humano de la ONU, figura como número 2 en América Latina. El número 1 es Chile. El Índice de Desarrollo Humano promedia indicadores de salud, educación y crecimiento económico. Y Cuba sale de número 2 en América Latina. Y ese índice es el que se estudia en Harvard, el que se estudia en Yale, el que se estudia en Oxford, el que se estudia en la universidad que ustedes quieran. Entonces, por eso es que hay una serie de apologistas de esta dictadura, entre otras cosas, porque en su inocencia, en su desconocimiento del tal vez la historia del comunismo y cómo también todas las dictaduras comunistas han mentido en relación a que vivían paraísos societales ahí, Cuba se sigue saliendo con la suya. Y nosotros los latinoamericanos, que somos los que tenemos más que perder, porque son nuestros gobiernos los que invitan al presidente, a Fidel Castro, y que lo aplauden, son nuestros intelectuales públicos los que escriben odas a Cuba en los periódicos, no hemos hecho el trabajo suficiente para exponer.